del punto de vista de la insuficiencia cardíaca, pues un poquito de la perspectiva de la medicina familiar. Parece que las enfermedades no son diferentes, pues sí son diferentes. O por lo menos el enfoque, o por lo menos la manera de trabajar las enfermedades. Entonces, a mí lo que me apetecía en aquel momento era contar cómo yo, después de 2 años de experiencia y de revisión de temas, de pensar en ello, bebía de mi insuficiencia cardíaca, ¿no? Pues entonces, bueno, os voy a contar cómo lo veía. También tiene mucho que ver con que Lourdes me planteó que ¿por qué no revisamos el tratamiento de insuficiencia cardíaca? Que es un tema muy interesante, ¿no, Pepe? Y que dice, bueno, ¿qué es lo que está demostrado que sirve, lo que no sirve? Y muchas veces nos plantea dudas, ¿por qué utilizamos tan poco los beta bloqueantes? O sea, muchas preguntas que no están ahí respondidas, ¿no? Entonces, bueno, pues ella va a hacer la segunda parte de revisión del tratamiento y yo voy a hacer la primera parte. Yo voy a hablar de lo general. Os voy a hablar de cosas así muy genéricas de fisiopatología. A mí la fisiopatología me parecía una cosa espesa, pero al final me quedo con los aspectos fundamentales que me ayudan a tomar decisiones. Y entender por qué hacer una de las cosas es fundamental. Entonces, pues voy a contar nada, 5 minutillos de eso y luego ya, pues, qué pasa con el diagnóstico y qué tenemos que ver en una consulta de medicina de familia, ¿vale? Bueno, ustedes lo sabéis, ¿no? Es la primera causa de hospitalización. Sabéis que con el aumento de la expectativa de vida ha subido exponencialmente la insuficiencia cardíaca. Sí. Antes la gente se nos moría antes. Eran diabéticos, eran hipertensos, hacían ACV, pero claro, ahora como resulta que los cuidamos un poquito mejor y la gente se controla mejor, pues se hacen más mayores y hacen más insuficiencias cardíacas, ¿no? Y esto pues está claro, ¿no? Que ha aumentado la incidencia y además los pacientes mayores, cuando estáis en el hospital, dais cuenta de que muchísimo ingresan por insuficiencia cardíaca, ¿no? Mi reflexión siempre al respecto dice, ¿esto es una enfermedad previa? Pues está claro que sí, ¿no? Es una patología crónica. Es muy frecuente. Nosotros tenemos que ser expertos en lo frecuente y sospechadores de lo raro, pero auténticos expertos. Tenemos que ser insuficiencia cardíaca tanto como los cardiólogos. A lo mejor no es insuficiencia cardíaca rara, pero en el 95% de insuficiencia cardíaca tenéis que saber controlarla, porque además tiene un manejo protocolizable, porque además no hace falta tener unas grandes habilidades o conocimientos para manejarla bastante bien, aunque tengamos luego herramientas que luego os contaré, y que además el abordaje integral es fundamental. Porque a los pacientes de insuficiencia cardíaca hay que preguntarle quién los cuida, quién no los cuida, se toman las pastillas, no se toman las pastillas, cuántas las comen. O sea, en definitiva, el conocimiento del contexto del entorno para manejar la insuficiencia cardíaca es fundamental. Luego, como en toda la patología crónica, la continuidad asistencial es fundamental, ¿no? Y al final, sabéis que en el post-ingreso, muchas veces con insuficiencia cardíaca se descompensan, se enfollonan y se complican. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de cambios que pueden repercutir en su vida y que hay que tenerlos muy presentes. Y luego una cosa fundamental, hasta hace años, parece que había que hacer grandes exploraciones complementarias. Pues no. Las exploraciones complementarias para la insuficiencia cardíaca son todas accesibles, excepto la que no se tenía, que es la ecocardio. Pero con lo que tenemos disponible con la ecocardio, se pueden manejar el 99% de las insuficiencias cardíacas. O sea que hay que plantearnos que esto hay que sabérselo muy bien. Y por eso me parecía que era interesante que reflexionáramos. Bueno, veamos 5 minutos de esto. Esto a mí siempre me planteaba muchas dudas, pero la verdad es que es más sencillo. Y yo voy a intentar simplificarlo. ¿Sabéis que lo que regula el volumen de minutos, en definitiva, la insuficiencia cardíaca qué? Pues la insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para llevar la sangre donde la necesita y que haga sus funciones las células. Entonces, si no llega la sangre o llega más, pues tenemos que hacer algo más, ¿no? Y entonces hay una serie de factores que regulan el volumen minuto, el gasto cardíaco, que serían la precarga, la poscarga, la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Vamos a ver lo que es cada una de estas cosas. La precarga, la sangre que llega. La fuerza con que se extiende el miocardio relajado y depende de la cantidad de sangre, del tono venoso, de la dificultad que tienen las venas para retornar la sangre y para la electricidad del ventrículo. Hasta qué punto el ventrículo puede dilatarse, ¿vale? Eso es la sangre que me llega. ¿Y qué dificultades tengo para sacar la sangre del corazón? La poscarga. Pues la poscarga es la fuerza que supone el vaciamiento ventricular, ¿no? Depende directamente de la presión intracavitaria, del radio e inversamente del espesor de la pared. Esta es la famosa ley de Laplace. A poco que lo penséis veréis que es más sencillo de lo que parece. Os decía que está precarga, poscarga, la contractilidad y la frecuencia cardíaca. ¿Y esto de la contractilidad qué es? Pues cómo se contrae el corazón. Está más fuerte, está menos fuerte, está usted como un toro, está usted muy flojo. O sea, el corazón tiene que desarrollar más o menos fuerza de contracción a igualdad de precarga y poscarga. Y esto pues depende fundamentalmente del simpático y del esto de la actina, la miosina, que os suena. Algunos ya nos suenan remotamente, nos lo estudiamos una vez, pero sabemos que es importante para la contractilidad, ¿no? Y por último, la frecuencia cardíaca. Claro,
Si me contraigo poco con dificultades, pues tendré que mover más sangre. La frecuencia cardíaca influye porque el gasto cardíaco es directamente proporcional, aunque no sea tan lineal, ¿vale? Y bueno, depende fundamentalmente de algo importantísimo y que yo hasta que no me lo estudié para esto no lo tuve muy claro. Es el tema este del simpático y el parasimpático, ¿no? Y veréis que los neurotransmisores, los neuromodulares, bueno, veréis, no no, bueno, ya lo veréis, ¿no? La frecuencia cardíaca aumenta o disminuye en función de al predominio de un otro. Y en el corazón, por razones, en la insuficiencia cardíaca, por razones de ajuste, predomina el simpático. Bien, ¿qué hace el corazón? ¿O qué hace el organismo cuando el corazón falla, cuando no funciona, cuando no lleva bien la sangre? Pues se produce una activación neurohormonal, el corazón se hipertrofia y se dilata. Porque por la ley de Laplace, eso hace que se contraiga mejor, ¿vale? O tiene más masa, más molla, o se dilata y empuja mejor la sangre, ¿no? O se activan las hormonas que producen frecuencia cardíaca elevada, etc. ¿Vale? Mirad, esto es de las cosas que yo no acababa de entender. Yo me acuerdo que cuando la primera vez me hablaron del espectro natriurético, decía, ¿qué coño será esto? Espectro natriurético. Bueno, pues tiene que ver con esto, con la activación neurohormonal, ¿no? Y sabéis que hay una serie de un equilibrio entre historias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, ¿no? Y en la insuficiencia cardíaca hay un predominio de las vasoconstrictoras. No os voy a contar cuáles son, el simpático está ahí empujando, pero que tengáis claro que esto tiene mucho que ver con la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y sobre todo con los mecanismos de compensación. ¿Por qué? Porque, mirad, esto es un dato muy importante y que a mí me ayudó a entender por qué hacemos las cosas como las hacemos. La severidad de la insuficiencia cardíaca es proporcional al grado de activación neurohormonal. Y lo que hacemos es eso, es bloquear algunas hormonas o favorecer, en definitiva, influir en esto. Y el tratamiento disminuye el nivel de neurohormonas. No es tanto un problema hemodinámico, que también, como un problema neurohormonal, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que hay que tener en cuenta que cuando disminuyen estas sustancias, se produce un descenso de la mortalidad. Bueno, pues parece que dentro del camino que tenemos que correr, pues eso es importante, ¿no? ¿Qué es lo que hace el simpático cuando se activa? Pues lo primero, aumenta la fuerza de contracción, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el retorno venoso. ¿Qué hace? Manda más sangre, ¿vale? Otro mecanismo de compensación. En la insuficiencia cardíaca crónica hay retención renal de líquidos. ¿Por qué? Pues porque sabéis que esto depende mucho del tema de las fracciones de filtración, el glomérulo, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando disminuye la filtración glomerular se produce una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es muy importante también en la fisiopatología. Porque al retener líquidos, el corazón, ¿qué es lo que hace? Pues que aumenta el volumen sanguíneo, ¿no? Porque aumenta la distensión venosa, disminuye la resistencia y esto aumenta el retorno venoso y el gasto cardíaco. En definitiva, no es ni más ni menos que eso, que movilizamos más sangre. Pero también puede perjudicar, porque claro, al mover más sangre, el corazón se me dilata y va mejorando hasta que llega un momento en que deja de mejorar, y se producen los edemas pulmonares y periféricos, que son la causa de los síntomas. ¿Qué? ¿Sabéis cómo se va a quedar el cuerpo con la fisiopatología? Eclipsar. Pues no hace falta nada más. Esto es el Polo Norte. No hace falta nada más. Que os sepáis eso. Bien. Cosas importantes. Voy a transmitir unos conceptos que a mí me parecen fundamentales. Vale, ¿qué ocurre en el corazón? ¿Qué alteraciones de las funciones neuronales son detectables clínicamente? Pues sabéis que hay una cosa que se llama el sístole y la diástole. Casi nada. Entonces, tanto el sístole como el diástole se pueden interpretar, se pueden analizar, se pueden valorar de una forma estupenda con probablemente la ecocardio, que es la prueba principal, ¿no? El sistólico, voy a hacer una simplificación, aunque hay más datos. Sistólico fundamentalmente con la fracción de eyección. Yo, antes de estudiar este fenómeno bien, yo pensaba que insuficiencia cardíaca era fracción de eyección disminuida. No, esa es una parte, y además es un problema. Porque en la insuficiencia cardíaca de predominio sistólico está todo estudiado, pero la diastólica casi nada. Entonces, por eso es importante que tengamos claro eso, aunque eso me imagino como lo ocultará Lourdes, ¿no? Los medicamentos que se utilizan en una y en otra, porque la elección de una u otra es fundamental a la hora del tratamiento, cambia un poquito, ¿vale? Entonces la diastólica puede ser, ya veis, diastólica, llenado, precarga. Entonces sería relacionada con la acción precoz de la velocidad de llenado, ¿no? Se repercute en eso. Bueno, y esto para que sepáis que cuando la acción de eyección es más baja, la supervivencia debe estar relacionada, es decir, que es un factor pronóstico, ¿vale? En conclusión, respecto a la fisiopatología, los cambios anatómicos funcionales en el sistema cardiovascular ante un corazón insuficiente contribuyen a mantener el gasto cardíaco, a movilizar la sangre que necesita el organismo, ¿no? Pero la progresión se convierte en un boomerang. O sea, esos mecanismos de compensación al final se vuelven perjudiciales porque ya no dan más de sí, ni más ni menos.
Bueno, y la pregunta es, ¿la belleza se puede encontrar en cualquier sitio? Fijaros qué sitio más bonito. ¿Podemos manejar la insuficiencia cardíaca? Sí, me estaba fijando precisamente en el sitio. No, que luego me decís que soy machista. No, que luego mis compañeros y amigos dicen, no, esa foto es machista, pero esa me gusta porque es preciosa. No tanto por la chica como por el sitio, ¿no? Fijaros, un sitio cutre. Las dos, Fijaros que el sitio cutre. Bueno, vale. No desparraméis que enseguida os disparáis. Venga. Tenemos un montón de guías de práctica clínica que dicen cómo hay que hacerlo. Guías de práctica clínica basadas en la evidencia. ¿Queremos lo fácil? ¿La queremos en castellano? Pues nos vamos al Fisterra, que ya sabéis que son guías de práctica clínica no propiamente basadas en la evidencia, pero son bastante buenas y bastante fáciles de manejar. Como sabéis, en la tesis de domingo, pues nos salía esta como una de los recursos más útiles. Y aunque no tenga unas connotaciones de evidencias extraordinarias, la utilidad o la aplicabilidad es muy alta. Pero si nos miramos en el TRIC, fijaros el disparate de guías de práctica clínica. ¿Cuál nos quedamos? Nos quedamos la americana, la neerlandesa, bueno, cualquiera de ellas puede ser válida, ¿vale? Si nos vamos al National Guide Clearinghouse, que sabéis que es una base de datos extraordinaria de guías de práctica clínica americana, pues también nos salen unas cuantas. En definitiva, lo que quería transmitiros es que no preocuparos, Por supuesto, no os estudiéis ya la insuficiencia cardíaca. Ya sois médicos, algunos vais a ser médicos pronto, y tenéis que tomar decisiones para situaciones concretas. O sea, tenéis que empezar a manejar, no libros, sino cosas actualizadas que sean guías que nos orienten sobre cómo actuar, ¿vale? Bueno, voy a hablar nada más que del diagnóstico. No sé lo que voy a tratar, pero bueno, intentar tratar lo menos posible. Vamos a la diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que hay que hacer? El paciente nos viene a la consulta y nosotros somos médicos de familia y queremos diagnosticar la insuficiencia cardíaca. Bien. Esto es una reflexión profundísima, ¿no? Ya sabéis, cuando un médico se equivoca, a lo mejor es el asunto. Mirad, ¿por qué os traigo esto? Porque el concepto del diagnóstico de insuficiencia cardíaca cambia. Antes veíamos a los pacientes pasadicos de rosca, con mucha disnea, con mucho edema, tienen insuficiencia cardíaca. Pero yo creo que en gran medida, con la entrada de la medicina de familia, pues se ha cambiado y se ha intentado adelantar el diagnóstico de alguna forma. ¿Por qué? Porque podemos coger y los pacientes los podemos identificar en su fase de factores de riesgo, o podemos hacer un diagnóstico precoce cuando están en la fase asintomática, o podemos ya cogerlos cuando están con síntomas o con complicaciones. Siempre y cuando intervengamos aquí sin ser excesivamente intervencionistas, que luego veréis, me imagino que os contará con de esto, siempre es favorable para los pacientes. Bien, esta clasificación es de los americanos, la Heart Association. Bueno, básicamente se trata de eso, de que hay pacientes de alto riesgo, hay pacientes con daños estructurales que no tienen síntomas, fundamentalmente hipertrofia ventricular izquierda o disfunción del ventrículo izquierdo, hay pacientes con síntomas y hay pacientes que están muy malicos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es posicionarnos. ¿Qué tipo de pacientes tenemos? Somos clínicos preventivistas. Tenéis que trabajar un poco más allá del paciente que viene con síntomas. Bueno, una cosa que me gusta mucho, y que yo se lo transmito mucho a los pacientes, es que a ti te viene un paciente, tienes que pensar todo lo que tienes que hacer con ese paciente, tarea a realizar. Entonces yo voy a contar lo que en mi opinión hay que hacer con un paciente que viene con una sospecha de insuficiencia cardíaca. Vale. Lo primero es hacer un diagnóstico sindrómico. Es decir, ¿tiene insuficiencia cardíaca o difusión ventricular? Eso es lo primero. O tiene o no tiene. Una vez que tenemos esto, tenemos que saber si es sistólica o diastólica, porque el enfoque cambia. ¿Vale? Y luego también es importante que sepamos si es insuficiencia ventricular izquierda o insuficiencia cardíaca congestiva o derecha. La derecha es la que produce en la EPO, fundamentalmente, pero tenemos que ver exactamente de qué estamos hablando porque también cambia el enfoque. Lo siguiente, ya sabemos que tiene insuficiencia cardíaca, ya sabemos del tipo de insuficiencia cardíaca, vamos a ver la gravedad, la situación, porque sabéis que el estadio condiciona mucho el tratamiento y las guías de práctica clínica hablan de diferentes tratamientos, diferentes asociaciones de fármacos en función del estadio en el que está el paciente. Luego ya veréis que estos son los famosos de la lija, 1, 2, 3, 4. Y por último, es importante también saber cuál es la causa y qué lo ha desencadenado, porque muchas veces los desencadenantes son fundamentales para el abordaje del paciente. Simplemente con que sepamos si come con mucha sal o no se toma las pastillas parece una chorrada, pero sabéis que esa es la causa fundamental de descompensación de los pacientes. No es tanto el ponerle la etiquetita de esto es tal enfermedad que causa, no, es importante esto, ¿no? El diagnóstico etiológico y el diagnóstico diferencial, porque luego los pacientes nos vienen con fatiga, nos vienen con cansancio, se me hinchan las piernas, y para eso hay que cambiar el chip, hay que ir del síntoma al diagnóstico, ¿vale? Bueno,
¿Qué es insuficiencia cardíaca? Pues mira, esto es lo más difícil. Es verdad que parecía que era muy fácil, pues no, esto es lo más difícil. La definición de insuficiencia cardíaca incluye la presencia de síntomas clínicos en reposo durante el ejercicio y la evidencia objetiva de que tiene disfunción ventricular de insuficiencia cardíaca. Las dos cosas son necesarias. Pero cuidado, hay una cosa muy útil que no hacemos habitualmente. Hay que ver la respuesta positiva al tratamiento. Porque los pacientes de pronto les ponen diuréticos, les ponen enalapril, que es con lo que solemos empezar en función del tratamiento, del tipo de insuficiencia cardíaca, y mejoran. Y bajan de peso, que veréis luego lo importante que es, ¿vale? Entonces, el 1 y el 2 deben de cumplir en todos los casos. Síntomas. Hay un capazo, pero los síntomas fundamentalmente son la disnea y o tos, de esfuerzo, de reposo, disnea paroxística nocturna, que ya sabéis por qué se produce, ¿no? Porque por la noche se moviliza el agua y nos dificulta la respiración. La astenia, por el bajo gasto. ¿Por qué se cansan los pacientes? Porque no le llega suficiente sangre a los tejidos y la oxigenación es insuficiente. Y los edemas periféricos, con fobia, pulmonares, asfixia, nasal, todas las modalidades de edema que veíais antes que se deben a la fisiopatología de los mecanismos de compensación. Y la hepatomegalia, porque algunas veces cuando tenemos insuficiencia cardíaca congestiva, pues el hígado se llena de agua y tenemos hepatomegalia. Vale. Esos son los síntomas. Pero ¿y los signos? Mirad, un signo crepitante es los que no desaparecen con la tos. Esto es muy importante porque los pacientes que tienen problemas respiratorios tienen... algunas veces los crepitantes de insuficiencia cardíaca son muy fáciles. Es decir, esto es agua. Pero a veces no es tan fácil. Entonces hay que ver si se movilizan con la tos. Es decir, ¿tosa usted? ¿Lo tiene igual? Bueno, más probable que sea agua. Bien. El tercer ruido. Esto es más raro que un perro verde. Pero cuando aparece, cuidadín, cuidadín. Significa disfunción diastólica grave. El cuarto ruido, disfunción diastólica, la cardiomegalia o los soplos. Esto es lo que podemos esperar. ¿Vale? No voy a entrar en el detalle de los soplos, pero todos sabéis qué consiste el soplo. La sangre va por un sitio que le cuesta, y sopla. Vale. Entonces, el proceso de diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿cómo es? Fundamentalmente clínico y con una exploración clínica básica. ¿Pero alguna prueba nos puede ayudar? Pues alguna prueba nos puede ayudar. Nos puede ayudar lo que nos puede ayudar. No son la panacea, las pruebas. Pero lo que podemos utilizar es la analítica, el electro, la placa de tórax y, esto es fundamental, la ecocardio. ¿Vale? Afortunadamente ya sabéis que con una lista de espera decente podemos solicitar ecocardio, hace ya varios años, y esto ayudó muchísimo en el manejo de los pacientes de este tipo. Vale. Claro, uno se plantea, ¿hay alguna forma de, como con tantas otras enfermedades, se ha hecho un esfuerzo de establecer unos criterios que nos permitan comprobar con una cierta validez que tiene insuficiencia cardíaca? Y para esto se elaboran los criterios de Framingham, que son los criterios clínicos y que son probablemente los más utilizados a nivel mundial. Bueno, hay mayores y menores. Para el diagnóstico hay que tener dos criterios mayores o uno mayor y dos menores. No voy a entrar en detalle. Todo esto se va a quedar ahí en la sesión, el que quiera que lo mire, ¿vale? La pregunta que me haréis, Juanfran, no va a hablar de la evidencia, claro que voy a hablar de la evidencia. Estos criterios tienen una sensibilidad muy alta y un valor predictivo positivo muy alto. ¿Eso qué significa? Pues significa, como bien sabéis, que cuando lo tenemos, pues no se nos escapan y probablemente puede tener la enfermedad. Pero la especificidad es muy baja. Es decir, cuando no los tenemos, nos quedamos con la duda. ¿Vale? Pues igual sí, porque se me pone la mente espesa. No me extraña. Luego sí que lo hablamos. Bueno, estos son los datos de los diferentes datos clínicos en cuanto a sensibilidad y especificidad. Ya habéis visto, ¿no? Estos dos son los más específicos de insuficiencia cardíaca y los demás, pues la verdad es que no son para tirar cohetes ninguno. La idea paroxística nocturna sí, ¿no? Pero vamos, ninguno es para tirar cohetes. Mirad, este libro, dentro de que hay muchos libros que habitualmente los suelen elaborar especialistas de la materia y que no sirven muchas veces para nada en nuestro ámbito, este libro es estupendo. Esto lo hizo Manolo Villegas, que ya sabéis que primero fue médico de familia y luego fue cardiólogo. Entonces, es un libro estupendo. Si alguna vez lo podéis conseguir, os lo aconsejo porque es bastante bueno. Pero claro, no me voy a quedar con las ganas de deciros lo que dice el libro de exploración física basada en la evidencia, ese libro que tanto nos gusta, y del que hablamos de nuestro libro, Rosana. Vamos a hablar de nuestro libro. Entonces, bueno, no entréis en detalles, lo podéis mirar tranquilamente, pero podéis ver, si no miréis los resultados, que no hay ninguna cosa que sea especialmente extraordinaria, que tenga un cociente de probabilidad muy, muy alto. Prácticamente nada. Quiere decir que el diagnóstico es mucho más global, mucho más de contexto. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues primero, con análisis y factores de riesgo. Eso es lo primero, ¿vale? Con signos y síntomas. Y luego apoyándonos en pruebas que fundamentales son las que os he dicho. El electro, la placa de tórax, la analítica, el PET hidronatriurético,
que si está disponible es sensacional. Es sensacional y ahora explicaré cómo se utiliza. Y por supuesto la eco. La eco no hace falta de urgencia, pero es importante tener acceso. ¿Vale? A ver, ¿dónde está? Vale. Entonces, vamos al paso 2. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, recordáis los 4 pasos. Paso 2. Hemos hecho el diagnóstico. Si tenemos una eco normal, hay que valorar. La eco normal nos sirve para valorar etiología, grado, factores precipitantes, tipo de disfunción ventricular y nos ayuda a seleccionar el tratamiento, por lo que os decía antes. ¿Vale? ¿Para qué nos sirve la eco? El electro. Pues el electro nos sirve para lo que nos sirve. Mira que tiene una sensibilidad muy alta, pero una especificidad muy baja y un valor predictivo negativo altísimo. Es decir, si el electro es absolutamente normal, prácticamente podemos excluir una insuficiencia cardíaca. Esa es la clave. ¿Vale? Bien. Vale. ¿Cuándo sí hay que hacerlo? Bueno, visita inicial, antes de descompensaciones, no un electro anual, bueno, esto es discutible, esto es puro consenso, pero bueno, que sepáis que en estos casos siempre hay que pedirlo, ¿vale? ¿Qué aporta la analítica? Muy poquito. La analítica aporta relativamente poco. Nos sirve, el sirve que hay que pedir la hormona tiroidea, fundamentalmente porque muchas veces sabéis que un mecanismo de descompensación es la fibrilación auricular, y muchas veces la taquicardia que produce el hipertiroidismo puede también contribuir a empeorar el cuadro. Es decir, que las hormonas pueden ser bastante útiles. Algunas veces la digosinemia también es un mareo. Si se toma digosina, cada vez se utiliza menos, pero es un medicamento que alguna vez se utiliza. También puede ser muy útil la estimación del agravamiento. Esto lo tenemos que pedir por sistema en todos los pacientes de riesgo cardiovascular, como bien sabéis, y hemos reflexionado repetidamente en nuestro equipo. Esto es lo que puede ayudarnos. Puede ayudarnos, pero sin que sea definitivo. Y quería hablaros un poquito más del péptido natriurético arterial, ¿vale? ¿Esto para qué sirve? Pues mira, esto es extraordinariamente útil ante un paciente con disnea aguda. Porque ante un paciente con disnea aguda, el punto de corte de 100 prácticamente selecciona a los pacientes con y sin insuficiencia cardíaca. Si está por debajo de 100, prácticamente podemos descartar que hay insuficiencia cardíaca. Si está por encima, ya la cosa es más matizable. Y también es cierto que tiene un nivel de correlación con la clase funcional, ¿vale? Sirve para descartar fundamentalmente. La placa de tórax. La placa de tórax nos sirve para lo que nos sirve. Nos sirve para ver si tiene cardiomegalia, nos sirve para ver si tiene hipertensión capilar pulmonar, nos sirve para ver signos de congestión pulmonar y grado de la misma, la cardiomegalia, descartar otras patologías, valorar factores predisponentes o precipitantes, ¿no? Una neumonía, un tromboembolismo de pulmón. ¿Y cuándo hay que hacerla? Pues cuando se nos descompense y en la valoración inicial, ¿vale? La ecocardio. La ecocardio es fundamental. Es fundamental para aclarar muchas cosas. Es fundamental para todo lo que he dicho antes, para filiarse de insuficiencia cardíaca, para decidir la causa de la insuficiencia cardíaca. Algunas veces no es definitiva, pero muchas veces nos ayuda. Y en definitiva nos sirve para esto, para valorar la función sistólica, para valorar la función diastólica y para el diagnóstico de cardiopatía de base. ¿Bien? Voy a pasar esta. Pues estas son diferencias entre asistólica y diastólica, como la tenéis ahí, el que quiera que la mire. La clasificación de la NIJA, que ya la sabéis también, ya casi estoy acabando, que sabéis que en función de la intensidad de los síntomas lo clasificamos en un estadio o en otro, y eso es condicionante a la hora de un tratamiento u otro, y nos sirve también para el seguimiento, porque los pacientes cuando responden bien al tratamiento pueden mejorar su estadio funcional, o por lo menos estabilizarse. Creo que me quedan 2. Claro, los pacientes no vienen con fatiga, y aquí voy a hablar de mi experiencia. A mí muchos pacientes con fatiga lo que me vienen son gordos sedentarios. Y que tengo mucha fatiga, tú te vuelves loco y le haces una vez, joder, tal y cual. Y le dices, oye, si es que ¿cómo? Si no te mueves y estás hecho un tornillo. Entonces muchas veces hay que ver cuál es la causa de la disnea, ¿no? Vale, primero, fundamental, diagnóstico diferencial entre disnea cardiológica y disnea neumológica. En las mapas parece fácil, pero la EPO no es tan sencilla. No voy a entrar en muchos detalles, pero este es uno de los primeros diagnósticos diferenciales. El embolismo pulmonar, que no se os escape. El embolismo pulmonar es un diagnóstico de médico experto. Esto hay que estar al loro. Si uno tiene disnea injustificada, taquicardia injustificada, un contexto, pues ya sabéis, ¿no? Tiene flebitis en las piernas, en fin. En definitiva, todas las circunstancias que lo favorecen. Es un diagnóstico que no se nos debe de escapar, porque aquí la decisión de derivar urgente es fundamental. Hay que anticoagular y hay que entrar al paciente. La falta de entrenamiento físico, la obesidad. Esta fatiga ansioso-depresiva. ¿Qué vamos a hacer con ella? Hay que buscar datos objetivos, buscar pruebas que nos descarten con suficiente seguridad
que estaban haciendo insuficiencia cardíaca. Pero cuidado, que cuando el paciente llega al hospital es muy fácil, porque está pasadico de rosca, pero en nuestra consulta es muy difícil, ¿eh? Porque llegan en los estadios iniciales. Llevo 15 minutos con una fatiga que es que no me deja vivir. Voy a poner la pulsiosimetría y tengo el derecho. Cuidado, no he hablado de la pulsiosimetría, utilizar el pulsiosímetro. Es un test excelente para descartar si funciona, y ya sabéis que tiene sus secos, ¿no? Y sus vasos falsos positivos, vasos negativos, pero es importante. La anemia y la deformidad de la caja torácica. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y creo que esta es la última, que me parece recordar. Entonces, bueno, es la diferencia entre POC e insuficiencia cardíaca. Yo creo que todos la sabéis más o menos. Así que no voy a entrar en muchos detalles, pero sí que es muy importante que valoréis esto. Respuesta a libréticos y respuesta a broncodilatadores. Y por supuesto aquí tenemos la opción de hacer una espirometría, hacer una espirometría a los pacientes. ¿De acuerdo? Ay, sí, que he terminado. Esto es para sacarlo en vida. Esto es para sacarlo en vida porque 3 miembros de este equipo, quieto, 3 miembros de este equipo se van a la Patagonia en noviembre. Sé que nos vais a hacer la ola porque nos vamos menos de vacaciones en verano. Pero bueno, que sepáis que os traeremos fotos, esperamos pasárnoslo muy bien. Y bueno, y para finalizar, esto es para los resis que se van. Lo pasado oído, lo que espera es estar presente, pero el presente es tuyo. O sea que adelante, os enfrentáis a una época nueva, diferente. No estaréis en la queja, pelear porque todo lo que hagáis es merecido vuestro. Y yo creo que vosotros no más. Ya está. Ya como haciendo lo que he visto antes. Y de revisión de temas, de pensar en ello, bebían en insuficiencia cardíaca, ¿no? Pues entonces, bueno, os voy a contar cómo lo veía. También tiene mucho que ver con que Lourdes me planteó que ¿por qué no revisamos el tratamiento de insuficiencia cardíaca? Que es un tema muy interesante, ¿no, Pepe? Y que dice, bueno, ¿qué es lo que está demostrado que sirve, lo que no sirve? Y muchas veces nos plantea dudas, ¿por qué utilizamos tan poco los beta bloqueantes? O sea, muchas preguntas que no están ahí respondidas, ¿no? Entonces, bueno, pues ella va a hacer la segunda parte de revisión del tratamiento y yo antes eran diabéticos, eran hipertensos, hacían ACV, pero claro, ahora como resulta que los cuidamos un poquito mejor y la gente se controla mejor, pues se hacen más mayores y hacen más insuficiencias cardíacas, ¿no? Y esto pues está claro, ¿no? Que ha aumentado la incidencia y además los pacientes mayores, cuando estáis en el hospital, dais cuenta de que muchísimo ingresan por insuficiencia cardíaca, ¿no? Mi reflexión siempre al respecto dice, ¿esto es una enfermedad perpetua? Pues está claro que sí, ¿no? Es una patología crónica. Es muy frecuente. Nosotros tenemos que ser expertos. Del punto de vista de la insuficiencia cardíaca, pues un poquito de la perspectiva de la medicina familiar. Parece que las enfermedades no son diferentes, pues sí son diferentes. O por lo menos el enfoque, o por lo menos la manera de trabajar las enfermedades. Entonces, a mí lo que me apetecía en aquel momento era contar cómo yo, después de 2 años de experiencia, hacer la primera parte. Yo voy a hablar de lo general. Os voy a hablar de cosas así muy genéricas, de fisiopatología. A mí la fisiopatología me parecía una cosa espesa, pero al final me quedo con los aspectos fundamentales que me ayudan a tomar decisiones. Y entender por qué hacer unas cosas es fundamental. Entonces, pues voy a contar, nada, 5 minutillos de eso, y luego ya, pues, qué pasa con el diagnóstico y qué tenemos que ver en una consulta de medicina de familia, ¿vale? Bueno, ustedes lo sabéis, ¿no? Es la primera causa de hospitalización. Sabéis que con el aumento de la expectativa de vida ha subido exponencialmente la insuficiencia cardíaca. Sí. Antes la gente se nos moría. Esto es lo frecuente. Y sospechadores de lo raro. Pero auténticos expertos. Tenemos que ser insuficiencia cardíaca tanto como los cardiólogos. A lo mejor no la insuficiencia cardíaca rara, pero en el 95% de insuficiencia cardíaca tenéis que saber controlarla. Porque además tiene un manejo protocolizable. Porque además no hace falta tener unas grandes habilidades o conocimientos para manejarla bastante bien, aunque tengamos luego herramientas que luego os contaré, y que además el abordaje integral es fundamental. Porque a los pacientes de insuficiencia cardíaca hay que preguntarle quién los cuida, quién no los cuida.